Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver la ecuación del plano en R3. Entonces vamos a hacer igual que hicimos en el capítulo pasado con la ecuación de una recta, en la que pues para describir el objeto n-dimensional que vayamos a describir, pues lo ubicamos en un espacio de dimensión mayor. Que todo esto nada más que viene motivado pues para poder añadir la información de la inclinación que tiene ese objeto y poder definir vectores perpendiculares a él o normales. Entonces, pues bueno, como vamos a describir un plano que es bidimensional, de dos dimensiones, pues entonces lo ubicaremos en un espacio con una dimensión mayor, o sea, R3. Entonces, para ello, vamos primero a dibujar nuestro espacio, los ejes de nuestro espacio serán estos de aquí. Entonces, este de aquí pues siempre es el X, este de aquí el Y y este el Z. Muy bien. Pues el plano, ¿cómo se define? Pues para describir un plano lo que vamos a necesitar son 3 puntos. Vamos a dibujar uno aquí y a este le vamos a llamar el punto A. Vamos a dibujar otro pues más o menos por aquí. Vamos a llamarle el plano, o sea, el punto B. Y vamos a dibujar otro por aquí que va a ser el C. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué necesitamos 3 puntos? Pues porque la unión de estos 3 puntos, ¿vale? Así, pues esto ya nos va a dar una superficie bidimensional. Entonces, bueno, ahora lo vamos a ver, que pues describiremos las ecuaciones de forma que podamos extender estas rectas que unen los 3 puntos y podamos describir un plano infinito. Vale, pues entonces vamos a definir un par de vectores, uno que va a ir desde el punto A hasta el punto B, y a este vamos a llamarle el vector U, y vamos a describir otro vector del punto A al punto C, y a este le vamos a llamar U. Vale, pues vamos a pasar a ver, a describir estos dos vectores. Vamos a empezar con U. Será entonces el vector que une los puntos A y B, y esto será igual a las coordenadas del punto B menos las coordenadas del punto A. Que esto es en realidad un abuso de notación, porque no podemos restar puntos y que nos dé un vector, ¿vale? Esto es como no podemos sumar peras con manzanas o sumar peras y que nos den melones, ¿vale? Lo único que lo que se hace es que se definen como puntos al vector que va desde el origen de nuestro espacio, o sea, desde este punto de aquí que vamos a llamar O, al punto que queramos definir. Pues por ejemplo, voy a hacerlo en otro color para que se vea bien, en rojo. Pues por ejemplo, este vector que une el origen con el punto A, pues como las coordenadas del punto O son 0, 0, 0, y las del punto A pues serán AX, AY y AZ, pues cuando hagamos lo mismo con el vector B, pongamos un vector que desde el origen vaya al punto B, que tendrá coordenadas Bx, By y Bz, pues entonces la resta de B menos A es el vector azul, que a lo mejor no sé si se está viendo muy bien por la perspectiva, pero, o sea, tendríamos visto mirando hacia allá, ¿vale? Con el plano ZX frontal a nosotros, estaríamos viendo algo así. Estaríamos viendo el vector que va de O a A. Este sería el que va de O a B, y este el punto B, y este sería
el vector u. Entonces, claro, ya estáis viendo que no es que el vector u sea la resta de dos puntos, sino que en realidad es la resta de dos vectores, del vector que une el origen con el punto A y del vector que une el origen con el punto B. Vale, pues aclarado esto, el punto B pues tiene coordenadas bx, by y bz, y el punto A, ax, ay y az. Entonces esto nos da bx menos ax, by menos ai y bz menos az. Entonces, como vamos a querer definir el vector u de tal forma que no tengamos que andar arrastrando operaciones, sino que digamos que u es pues, ux, ui y uz, pues no queda más remedio que esto de aquí sea ux, esto ui y esto uz. Así que pues me llevo esto aquí directamente y ya tendríamos definido el vector u. Así que borro esto y pasamos a definir el vector v, que va a ser exactamente lo mismo. Lo único que vamos a tener que cambiar pues son las coordenadas del punto B por las del punto C. Entonces, el vector v pues será el vector que une los puntos A a C, entonces es el punto C menos el punto A. El punto C tendrá Cx, Cy y Pz, el punto A, Ax, Ai y AZ, y entonces esto pues nos da Cx menos Ax, Cy menos Ai y Cz menos AZ. Y esto pues exactamente igual. Vamos a tener el vector v, que vamos a usarlo en los cálculos, y para no arrastrar todo este carro, pues decimos directamente que es vx, vi, vz, y esto pues es exactamente su equivalencia, pero definida con parámetros iniciales que teníamos en el problema este de definir un plano, pues que son los 3 puntos iniciales. Vale. Pues me llevo esto por aquí. Entonces, ¿qué va a ser lo siguiente? Vale, pues lo que nos va a interesar a nosotros es definir un punto arbitrario que esté contenido dentro de este plano. Pero dentro de este plano, aquí es donde lo que comentaba al principio del vídeo, en un plano que pueda extenderse más allá de estos vectores u y v y que no se quede en lo que es este triangulito. Entonces, vamos a poner aquí un punto P con coordenadas sin especificar, x, y, z. Y entonces, a ver, podríamos definir un vector que desde el punto A fuera a este punto P, y podríamos llamar a este vector pues el vector W. Entonces tendríamos aquí W como el vector que une A con P, o P menos A. Muy bien. Pero por estar este punto P
o imponer nosotros que esté dentro de este plano de aquí, pues el vector w no le va a quedar otra que ser combinación lineal de los vectores u y v. Ya estáis viendo que si proyecto este punto sobre el vector u, más o menos, para hacerlo punteado, pues más o menos quedaría por aquí. Y haciendo lo mismo, proyectando sobre el vector v, pues más o menos por aquí. Vale. Entonces lo que observamos así a primeras es que para que este punto P, para que el vector W pueda ponerse como combinación lineal de U y de V, hace falta agrandar estos vectores, pues el vector U, este trocito de aquí, y el vector V, este trocito de aquí. Pero eso se soluciona muy fácil. Se coge y se dilatan los vectores, pues el U un factor lambda y el V un factor mu, donde lambda y mu pues son números reales. Entonces ahora ya con esto podemos decir que el vector W pues es lambda veces el vector U más mu veces el vector V. Por lo tanto, vamos a coger ambas expresiones que tienen que ser iguales y vamos a igualar esto de aquí a esto de aquí. Entonces vamos a obtener que P menos A pues tiene que ser igual a esto otro. O lo que es lo mismo, despejando P, pues tiene que ser igual a más esto de aquí. Y como P es un punto sin especificar, con coordenadas x y z generales, pero que tiene que cumplir que esté dentro del plano, pues lo ponemos directamente ya con esas coordenadas, x, y z, y tenemos esto de aquí, que es la ecuación vectorial de un plano, que es la primera de todas las ecuaciones que vamos a ir obteniendo. Entonces voy a colocármelo por aquí a la derecha y vamos a continuar. Vale, pues lo que vamos a hacer es ir desglosando todo lo que son este punto A, este vector U y este vector V en esta ecuación, y vamos a llegar a la que se llama la ecuación paramétrica del plano, que va a ser, pues, si el punto A tiene coordenadas AX, AY y AZ, pues le sumamos lambda por las coordenadas del vector U, que son UX, UI y UZ, y ahora pues le sumamos mu veces las del vector V, o sea, Vx, Vi y Vz. ¿Vale? Entonces esto va a ser igual a, pues tendremos que agrupar en el espacio primero entre el paréntesis y la coma, pues todos los números que vayan en esa posición en cada uno de estos tres vectores, y así pues en cada espacio, en el de la X todos los de la X sumándose, en el de la Y todos los de la Y y en el de la Z pues todos los de la Z. Entonces vamos a tener AX más lambda
ux más mu vx. En el de la y más lambda veces ui más mu veces vi. Y ya vamos con el último, que tendrá que ser az más lambda veces uz más mu veces vz. Vale. Pues aquí vamos a hacer exactamente la misma comparación que hicimos con estos dos vectores, con el u y con el v. Como este vector tiene que ser igual a unas coordenadas sin especificar, pues esta parte de aquí tendrá que ser igual a x, esta parte de aquí tendrá que ser igual a y, y esta parte de aquí tendrá que ser igual a z. Así que vamos a poner tres ecuaciones, una para cada coordenada general, que tendrán pues estas historias de aquí. Muy bien, pues a este sistema de tres ecuaciones se le llama la ecuación paramétrica. Del plano, claro. ¿Por qué paramétrica? Pues porque viene dada por dos parámetros, por lambda y por mu. Vale, pues vamos a copiarla a la derecha. Vale, pues ¿cómo pasamos de la ecuación paramétrica a poder obtener otra ecuación? Pues igual que hicimos con la recta, lo que vamos a querer es deshacernos de los parámetros. Lo que pasa que ahora no va a ser tan fácil porque si tuviéramos solo el parámetro lambda, pues podríamos despejarlo en las tres ecuaciones y tendríamos dos igualdades desde las que obtener ecuaciones y tal. Lo que pasa que ahora pues tenemos dos parámetros. Entonces la cosa pues no va a ser tan sencilla, vamos a tener que trabajar un pelín más, pero no es nada complicado. Bueno, pues lo que primero vamos a hacer es llevarnos de estas tres ecuaciones lo que está en las tres a la derecha del igual, nos lo vamos a llevar a la izquierda y lo vamos a dejar todo igualado a cero. Entonces va a quedar de esta forma. Vale, pues lo primero que vamos a hacer es coger la x, la resta de la x con el ax y lo vamos a agrupar como si fuera un único término. Y vamos a hacer lo mismo con la y el ai y la z y el az. Entonces ahora, pues lo que nos damos cuenta es que vamos a poder poner este sistema de tres ecuaciones como un producto de dos matrices que van a ser estas de aquí. Vale, pues ya entonces a partir de ahora lo que vamos a hacer es trabajar con matrices. Entonces nos olvidamos de la ecuación paramétrica, que de hecho pues tenemos que dejarla atrás para ir a una ecuación general. Vale. Pues ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues lo que primero nos damos cuenta es que tenemos un sistema que es homogéneo. O sea, esto es la peculiaridad que tienen los sistemas homogéneos es que la columna de los resultados del sistema pues son cero todos ellos. Vale, pues de los sistemas de ecuaciones homogéneos sabemos ya del curso de matemáticas que tiene dos posibles soluciones. Una de ellas es que sea un sistema compatible determinado, y esto implica que la solución de este sistema es la solución trivial, ¿vale? Que es que la matriz esta de aquí, pues es toda ceros,
o cuando sustituyamos en las incógnitas, pues son todos ceros y por eso nos da como resultado 0, porque al multiplicar esta matriz por una columna de todos ceros, pues obtenemos 0. Entonces esta es la primera posible solución de un sistema homogéneo. ¿Cuál es la segunda? Pues la segunda solución es que sea un sistema compatible indeterminado. Que entonces esta de aquí lo que nos da son infinitas soluciones. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es fijarnos de cuál de las dos es la que tiene más lógica que aplicar a nuestro caso del plano. Pues dándonos cuenta que la matriz de las incógnitas no está compuesta por 3 variables, sino que tiene 2, lambda y mu, pues en el caso en el que lambda fuera 0 y mu fuera 0, tendríamos un vector que sería el 1, 0, 0. De forma que al multiplicarlo por esta matriz, pues no estaríamos obteniendo una columna entera de ceros debido a este 1 de aquí. Por lo tanto, que en esta matriz exista este 1, que es un número distinto de 0, y que de hecho es una constante, no es una variable, no es un parámetro, pues ya automáticamente nos cancela la primera opción posible la primera solución posible de un sistema homogéneo. Entonces, pues ya nos vemos obligados, porque no hay más, a quedarnos con la segunda. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar que esto de aquí es un sistema compatible indeterminado? Bueno, pues vamos a pasar este producto de matrices a una notación tipo Gauss. Vale, entonces una vez tenemos esto, lo que vamos a hacer es un análisis por el rango. Vamos a definir entonces esta matriz de aquí, la que teníamos originalmente, como la matriz A, y vamos a definir la matriz a la que le anexionamos esta columna de aquí, como si estas barras no estuvieran, ¿vale? Y fuera una matriz de 3 filas, 4 columnas, pues a esa le vamos a llamar A asterisco o A ampliada, es como suele llamársele. Vale. Entonces, ¿qué es lo que vemos cuando aquí queramos analizar el rango? Pues lo que vamos a ver y vamos a demostrar es que por este análisis del rango, el rango de la matriz A va a ser igual al rango de la matriz A ampliada y esto va a ser menor o igual a 2. ¿Por qué sabemos que va a ser menor o igual a 2? Porque en el caso de que fuera 3, como esta matriz tiene 3 filas, pues implicaría que las 3 filas son linealmente independientes y entonces hubiéramos obtenido un sistema compatible determinado que nos habría dado la solución trivial, ¿vale? Pero como hemos descartado, porque por este 1 de aquí, el sistema compatible determinado, pues al imponer que sea un sistema compatible indeterminado, no nos queda más remedio que asumir que el rango de esta matriz, o sea, de esta, pues no sabemos si es 2 o es 1, pero desde luego lo que no es 3. Lo que nos queda por demostrar es que el rango de A, pues en efecto, es igual al rango de A ampliada. Que bueno, esto es el teorema del rango, el teorema de Roussé-Frobenius. Ya si me animo un día lo demuestro en la lista de reproducción de álgebra lineal. Pero bueno, esto con los sistemas homogéneos se ve muy fácil, porque en un sistema homogéneo, pues si queremos calcular el rango de la matriz A, pues tendremos que hacer su determinante, entonces tendremos esto. Entonces, lo que nos dé este determinante, pues en nuestro caso, como tiene que ser un sistema compatible indeterminado, pues sabemos que va a dar 0, ¿vale? Pero
cuando queramos calcular el rango de A ampliada, pues lo que vamos a ver es que al ser un sistema homogéneo no va a superar el rango de A, porque cuando queramos calcular esto, lo único que tenemos que hacer es ir sustituyendo esta columna de ceros en este determinante de aquí. Pues primero en esta, calcular el determinante, luego en esta, calcular el determinante, luego en esta, calcularlo, y luego a su vez calcular el determinante de esta matriz, porque la matriz A es un menor, por decirlo entre comillas, de la matriz A ampliada, porque la matriz A ampliada hemos dicho que era esta matriz anexionándole la columna de los ceros, entonces la matriz A pues perfectamente es un menor, ¿vale? Igual que de la matriz A, pues si cogiéramos este mini determinante, pues sería un menor también. Entonces lo que vemos es que cuando vayamos sustituyendo la columna de los ceros, pues va a pasar esto. Tendremos primero que calcular este determinante, que por tener una columna llena de ceros, pues va a dar 0. Entonces, esta da 0. Cuando lo sustituyamos en la segunda, pues exactamente igual. Por tener una columna entera de ceros, pues este determinante va a seguir dando 0. Y cuando lo sustituyamos en la tercera columna, pues más de lo mismo. Obtendremos 0 también. Entonces, el determinante que nos queda por calcular, pues es el de la matriz A, que también es un menor, como digo, de la matriz A ampliada, y es este. Entonces, pues como veis, el rango de A será el rango de A ampliada, precisamente por esto. Así que ya queda esto demostrado. Y que es menor o igual a 2, pues como ya decía, viene de que no podíamos coger la solución que fuera compatible determinada por este 1. Así que perfecto, porque ya tal y como lo tenemos aquí, pues esto, voy a poner aquí una flecha, esto lo que implica es que cuando queramos calcular el determinante de A, pues nos va a dar 0. Bueno, pues lo que vamos a hacer es calcular este determinante, igualarlo a 0, y lo vamos a hacer por el método de las adjuntas, que va a ser coger este elemento de aquí y multiplicarlo por su menor, o sea, tachar esta fila, esta columna, esta fila, y multiplicarlo por este determinante, y así con todos los elementos de la primera columna. Luego tendremos que sumarle este de aquí, que en realidad se lo tendremos que restar, porque cuando calculamos el determinante de esta manera, los elementos que ponemos en esta fórmula, que están en una posición cuya fila más la columna da un número impar, pues en este caso, como esto está en la fila 2, columna 1, pues 2 más 1 es 3, y esto lo que ocurre es que en la fórmula esta hay un menos 1 elevado a i más j. Entonces cuando la posición de la fila más la columna da un número par, pues menos 1 elevado a un número par es 1, pero cuando es un número impar, pues da menos 1, ¿vale? Entonces en esta forma de calcular el determinante, pues aquí será este elemento de aquí, con signo negativo, por el menor de este elemento. Será, tachamos esta columna, tachamos esta fila, y haremos el determinante de estos otros dos. Y lo mismo con el último elemento de esta columna, con este de aquí. Este va con signo positivo y su menor, pues es este determinante de aquí. Entonces lo sumaremos todo y lo igualaremos a 0 y queda de esta manera. Vale, pues ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a aprovechar una propiedad de los determinantes que dice que cuando en un determinante hay un mismo número multiplicando a toda una fila o a toda una columna, pues podemos sacar factor común a ese número, pero una vez por fila o una vez por columna. Entonces, como en todos estos menores cada elemento tiene signo negativo, pues podemos decir que en todos
la primera fila hay un -1 multiplicando, entonces podríamos sacar como factor común un -1. Pero es que resulta que en la segunda fila también hay un -1 multiplicándolo. Por lo tanto, sacamos otra vez un -1 y será, pues, -1 por -1 es -1 al cuadrado, y entonces se cancela y da 1. Y lo que podremos hacer, pues, es quitar todos los signos menos que hay en estos menores de aquí, que la verdad que son bastante molestos, y ahora, pues, para hacer las cuentas nos va a venir mejor. Vale, pues en el siguiente paso vamos a multiplicar, a hacer el menor de cada uno de estos tres sumandos, y queda de esta manera de aquí. Muy bien, pues lo siguiente que vamos a hacer es tirar de la propiedad distributiva y multiplicar los elementos de estos tres paréntesis por cada uno de los carros que los acompañan, que eran antiguamente los menores. Entonces, lo que vamos a hacer es dejar separado a un lado los paréntesis estos de aquí multiplicados tanto por la x, por la y y por la z, y en otro vamos a agrupar todos los que vayan multiplicándose a la ax, ay y az. Entonces va a quedar de esta otra manera. Vale, pues ahora lo que se hace es un cambio de variable, porque aquí en realidad pues ya tenemos la ecuación que queríamos, la ecuación general del plano. Lo que pasa es que trabajar con estos números, pues esto es infumable. Entonces lo que se hace es, a este paréntesis de aquí, como son constantes, que son coordenadas de cosas que ya sabemos, donde al final toda la información que tenemos aquí son la información inicial que teníamos en los tres puntos con los que hemos formado el plano, pues a este paréntesis se le llama directamente a este otro paréntesis con el menos incluido se le llama B, a este de aquí se le llama C, y a todo este carro de aquí, a este se le llama D. Entonces ya pues podemos tener una ecuación más compacta, que es esta de aquí. Y entonces ya, esta sí que sí, es la ecuación general del plano. Voy a colocarla por aquí a la derecha. Y antes de acabar el capítulo, pues quería comentar una cosa, que es esta siguiente. A ver que coloque esto y os lo digo. A ver, ¿dónde estás? Vale, voy a borrar este último paso, que no lo necesito, porque lo interesante está en este paso anterior. Esto de aquí podríamos imaginarlo como que a esto le llamamos X mayúscula, a esto Y mayúscula y a esto Z mayúscula. Y estos paréntesis de aquí son los que hemos llamado a este a este de aquí con este menos le hemos llamado B. Por lo tanto, este menos estaría aquí y es como, o sea, lo absorbe la B y es como podríamos poner aquí un más, ¿vale? Y este de aquí es el paréntesis que hemos llamado C. Entonces aquí tenemos esta expresión, que es X por A más Y por B más Z por C. Porque como digo, ponemos aquí un más porque el menos lo ha absorbido la C. O sea, esta B en realidad sería menos el valor absoluto de B, ¿vale? Bueno, y todo esto, claro, está igualado a 0. Entonces esto lo que podemos es interpretarlo como si fuera un producto escalar que lo hubiéramos obtenido de esta forma de aquí.
que es de multiplicar un vector producto escalar con otro vector y que nos ha dado 0. Entonces, estos dos vectores, pues uno tenía coordenadas x mayúscula, otro y mayúscula, otro z mayúscula y otro a, b y c. Entonces aquí, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el producto escalar de 0, eso solo pasa cuando estos dos vectores de aquí forman 90 grados. O sea, son perpendiculares. Por lo tanto, pues resulta que va a existir un vector que vamos a llamar el vector normal al plano, que va a tener con las coordenadas a, b y c. O sea que en muchos ejercicios que piden hacer cálculos o encontrar directamente el vector normal a un plano, que te darán con esta ecuación pero con números, pues nada más que tendremos que coger el número que va con la x, el número que va con la y y el número que va con la c, ponerlo en las coordenadas cada uno de un vector y ese vector pues es perpendicular al plano. O sea, si tenemos el plano, pues ese vector es de esta forma de aquí. Y pues nada, ya con esto pues es lo último que os quería comentar. Espero que os haya quedado claro el capítulo y nos vemos en el siguiente.